palabra de nuestro Dios, así que vamos a hacerlo. Hoy la gente celebra el Día del Padre. Algunos papás reclaman y dicen, ¿verdad? ¿Por qué se celebra más la mamá que los papás? No, también los papás, hermanos, ¿verdad? Claro que sí. Así que, pero vamos a tomar como referencia este festejo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios nos enseña respecto al Padre, verdad? Y nosotros los papás vamos a poder aprender de ese Padre celestial también, ¿verdad? Así que yo quiero invitarle a que nos pongamos atención a la palabra y así poder también meditar, reflexionar los papás, los hijos, las esposas, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre este tema, y el tema le he puesto por nombre paternidad al diseño de Dios. ¿Cómo dije? Paternidad al diseño de Dios, no al diseño del mundo, ¿eh? La gente del mundo usan ese diseño del papá de otra manera, pero hay un diseño hermoso, el que Dios hizo. ¿Sí? Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vamos a darle lectura nuevamente, juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Padre, en esta mañana agradecemos porque tú nos permites tener tu palabra, conocer de ella, Señor. Tu palabra es el eje que dirige nuestra vida. Tu palabra es el alimento espiritual. Y hoy en esta mañana vamos a estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos la palabra para animar, para fortalecer a los papás, a los hijos, a las familias, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú estarás hablando a nuestro corazón, amado Padre. Lo necesitamos y queremos estar con un corazón presto a esa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus lugares. Mire, cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que la paternidad no fue una idea del ser humano, es un diseño divino. Dios lo diseñó así. Desde Génesis, Dios establece a la familia como la primera institución antes del gobierno, hermanos. La familia, qué importante es la familia. La familia fue creada para reflejar el carácter de Dios. Qué bendición que usted y yo tengamos una familia. Mire, la Biblia presenta a Dios como un padre. ¿De qué manera? Dios es el padre porque Él es el creador. Lo dice en Malaquías. Dios es el Padre protector y Dios es el Padre proveedor. Dios es el Padre corrector. Él nos corrige, nos disciplina. La paternidad terrenal no debe de reflejar, en la paternidad terrenal o los seres humanos o en la gente que no conoce a Dios, tiene que reflejar la paternidad de Dios. Nosotros procreamos en el vientre de la madre o de la mujer que nosotros amamos, ¿verdad? A un ser hermoso llamado hijo e hija. ¿Y con qué bendición lo
lo recibimos, ¿verdad? Los que Dios nos ha dado la bendición de ser padres. Y qué bendición cuando tuvimos nuestro primero, segundo, tercero, cuatro o cinco hijos, los hijos que usted ya haya tenido, ¿verdad? Sí, yo le decía a mi esposa, yo quiero tener 5 hijos. Nada más tuvimos 2, pero yo quería 5, hermanos. ¿Sí? Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero a final de cuentas, tal vez porque en caso mío nada más somos 2, una hermana y yo, imagínense. Entonces decían bastantes hijos, ¿verdad? Sí, la Biblia dice fructificar la tierra, ¿verdad? Sí, pero hoy en día por las cuestiones económicas no. Dios es el creador de todo el universo. Se le reconoce a Él cuando vemos todo el universo y decimos, mira, ¿quién hizo todo esto? Dios, el creador de todo. Y Dios es el Padre protector, ¿sí? Es el Padre proveedor, ¿sí? Recordemos, vean lo que dice la Biblia. Vamos a leer los pasajes que tengo allí señalado en los incisos. Dice Malaquías 2:10: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Sabe qué estaba pasando en los tiempos de Malaquías? Era el tiempo que Dios estaba exhortando a través del profeta Malaquías, porque el pueblo había profanado las cosas de Dios y había dado las espaldas a Dios y estaban en contiendas y vivían y hacían como bien querían. Y les dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Cuando le decimos a la gente, bueno, somos creaciones todos, pero cuando pasamos a ser hijos de Dios todos, cuando le reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, hermanos. Y hoy la nación de Israel estaba siendo exhortada por el profeta Malaquías, diciéndoles, ¿no tenemos un mismo Padre? ¿No somos creados por un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos lealmente uno con los otros? El conflicto entre una persona y otra se acrecentaba en los tiempos de Malaquías. Hoy de igual manera. En el libro de los Salmos también dice el Señor a través del salmista, en el Salmo 103, verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Si somos padres de familia, ¿a poco no nos compadecemos de nuestros hijos? Cuando, bueno, voy a hablar más al rato, ¿verdad? Que cuando los disciplinamos o cuando ellos están pasando en momentos difíciles, como cuando empezamos a enseñar a nuestros hijos a caminar, ¿verdad? Nos tomamos de la mano y van caminando y no queremos que se caigan y los protegemos, nos compadecemos tal vez de situaciones complicadas. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Más las mamás, más que los papás, ¿verdad? Yo le decía, a veces mi esposa me decía, es que los niños necesitan zapatos, y yo de broma le decía, a ver, ¿dónde están? Párense aquí, se le ve los dedos, les decía yo. No, todavía no, dice. Entonces todavía no necesitan zapatos. Tal vez la mamá o el papá, mi hijo está sufriendo, está padeciendo. Dios se compadece de nosotros, hermanos, porque es el Padre celestial. Él se compadece, por eso dice, y pone como ejemplo, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. También dice Mateo 6, 31, 33, no os afanéis, dice, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, escuche, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene lo bueno, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Él es el proveedor. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que tú en este momento estás padeciendo. Y un padre de familia sabe lo que los hijos necesitan, hermanos. Dios, nuestro Padre Celestial, sabe lo que cada uno de sus hijos necesita. Y Él se compadece, acabamos de leer. Y dice, pero ¿sabes qué? Primero búscame. Busca primero a Dios y ¿sabes qué? Él se va a encargar de todo lo que tú necesitas. Porque es nuestro Padre Celestial, a su nombre. Y también dice Hebreos 12:6, es el Padre, dice, corrector, el que disciplina, el que instruye. Dice Hebreos 12:6-8, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice, si soportáis la disciplina de Dios, la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Recuerde, entonces el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Sus hijos, no bastardos. Por eso dice el Señor, porque el Señor al que ama, dice, disciplina. Tal vez estamos pasando por un tiempo de disciplina. Dios, aprendemos a vivir, los hijos de Dios mayormente, aprendemos a vivir en la disciplina de Dios. Y nos azota. ¿Por qué? Porque recibimos esa disciplina. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Algunos no soportan la disciplina, abandonan el camino de Dios. Algunos hijos no soportan la disciplina en casa, abandonan la casa, ¿sí? Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Hemos leído ese pasaje, ¿verdad? A veces le decimos a nuestros hijos, mira hijo mío, ¿sabes qué? Aquí hay una entrada a la casa, hay un horario de entrar a la casa, hay un horario de comida, hay un horario de levantarse por la mañana. ¿O a qué hora se levantan nuestros hijos? A ver, hijos jóvenes que me escuchan, ¿a qué hora se levantan? ¿A las 12 del día? No, ¿verdad? Yo recuerdo que algunos de nuestros hijos a veces les ha tocado por cuestiones de las escuelas estudiar en la tarde, ¿verdad? A mi hijo le tocó en una ocasión estudiar en la tarde. Le dije, ¿sabes qué? Pero nada más, porque vas a estudiar en la tarde, no te vas a levantar a las 10, 11. No, aquí te levantas a las 6:30, 7 de la mañana. Más tardar. Ah, no, entonces no. Y no les gusta. No, muchas veces, papás que me escuchan, ¿verdad? Nuestros hijos no les gusta la disciplina. Y de igual manera nosotros vivimos eso con nuestro Padre Celestial. Yo estoy empezando primeramente a ilustrar al Padre Celestial como el creador, como el proveedor, como el protector, como el que disciplina a sus hijos. Si no aguantamos esa disciplina, nos salimos del camino de Dios y no queremos estar en la disciplina de Dios. El problema de nuestras generaciones es que muchos hombres creen que ser padre consiste solamente en proveer alimentos, ropa o educación. Un padre debe de ser un sacerdote de su hogar, un guía espiritual, un protector y un ejemplo de fe. Eso es para nosotros los que conocemos a Dios. Y si tú que no conoces a Dios nos estás escuchando, también tienes que ver en esto, hermano. Este mensaje no solamente es para los papás cristianos, ¿verdad? Que vayan a decir, yo no necesito ser un guía espiritual. Usted que no conoce a Dios necesita retomar este punto, ser un guía espiritual en su casa. Por eso los problemas se acrecentan en las familias, porque no hay una guía espiritual, no hay un protector de ese hogar. Papás, ¿sabemos lo que entra a su casa? ¿Sabemos lo que llega a nuestra casa? ¿Sabemos lo que sale a nuestra casa? Tenemos que ser un ejemplo de fe. Recuerde, al menos 3 ejemplos de los cuales vamos a meditar en esta mañana, que están en la Biblia, desde luego, ¿sí?
Si el primer ejemplo es el Padre Celestial, el Padre Protector, el gran Padre Todopoderoso, pero hay hombres también en la Biblia de los cuales podemos nosotros aprender. Primero, número uno, Abraham. Le costó ser padre a Abraham, ¿verdad? A los casi 100 años fue papá, pero fue el padre que dirige espiritualmente su hogar. A Abraham le tocó dirigir espiritualmente a su hogar, a su familia, porque fue el padre que guió espiritualmente a una nación. La promesa de una nación, de la nada, le dice el Señor: sal y mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. De la nada le dice: sale al mar, mira los granos de arena, así va a ser tu descendencia. Pero tú vas a ser una guía espiritual. Abraham fue una guía espiritual para su generación. Y no solamente fue una persona o una familia, toda una nación, hermanos. ¿Se da cuenta? Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pensemos, ¿qué había hablado Dios acerca de Abraham? La promesa de una nación. Pero ¿qué tenía que hacer él? Tenía que guiar a su casa después de sí, dice, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que hagan venir, dice, Jehová sobre Abraham lo que había prometido. En este texto Dios explica por qué escogió a Abraham. Abraham no mencionó primero sus riquezas, no mencionó primero su influencia en la gente, no mencionó primero sus victorias. Dios destaca que Abraham, su liderazgo fue espiritual. Dios llamó a Abraham para formar una descendencia que conociera a Dios. La misión de Abraham era transmitir la verdad de Dios a sus hijos, a sus generaciones. Papás que me escuchan, Deuteronomio 4:9, ¿qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, escuche, ¿qué dice? Léalo conmigo fuerte y claro, papás. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Era lo que estaba diciendo a la nación. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Papás, familias que me escuchan, que han visto tus ojos en el camino de Dios, han visto la gloria de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios provee, hemos visto cómo Dios nos da su ayuda, cómo Él nos protege de peligros, de situaciones complicadas, y nosotros podemos decirle a nuestros hijos: mira, ese es el Dios que me llamó, el que yo le sirvo. Se sienta con sus hijos a decir eso, papás que me escuchan. Abraham era la encomienda que tenía, por eso le dice: y les enseñarás a tus hijos. Y no se queda ahí, dice: y a los hijos de tus hijos. Salmos 78, 5, 7 también dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quiénes? A sus hijos, que enseñaran. Aquí a nosotros una porción muy pequeñita nos permiten
que sus hijos vengan y estudien la palabra de Dios en este lugar, en la casa de Dios. Las maestras se preparan, las maestras de escuela dominical, para tenerlo solo 1 hora. Y les enseñan la palabra de Dios. Pero a nosotros los papás nos toca darle secuencia. Les preguntas a sus hijos, los que tienen hijos en escuela dominical, ¿y qué les enseñó? ¿Qué te enseñó tu maestra de escuela dominical esta vez? ¿Les pregunta? ¿O qué le dice? ¿Qué te dieron de refrigerio? Le pregunta. ¿O qué le dice? ¿Hablamos con nuestros hijos en la casa? Sigue diciendo el verso 6, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten ¿a quiénes? A sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. A veces vemos a hermanos, ¿verdad?, que solo quedó una familia. No, si viera al hermano, muy buen servidor el hermano. Oh, muy buen servidor. ¿Y dónde están sus hijos? No están, se apartaron del camino de Dios. Créanme que a mí me da tristeza cuando pasa eso, hermano. Me da tristeza. Yo no entendía hace muchos años, el pastor Jesús dijo: nosotros oramos por el rebaño, oramos por ustedes y hemos hasta llorado. Yo dije: ¿cómo el pastor va a llorar por mí? Dije: no. Ahora ya he entendido eso, ¿eh? Después de casi 26 años de servirle al Señor, ya lo hemos entendido. Escuche esto. La credencial de nosotros, varones que me escuchan, que somos temerosos de Dios, que buscamos a Dios, que somos muy buenos servidores, porque hemos hecho esa palabra. Dice: para lo que sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cómo proyecta usted su generación, hermano, varón que me escucha en esta mañana? Sirviendo a Dios, buscando a Dios. Hay papás que a veces dicen: ya le he dicho a mi hijo que venga a la casa, pero no quiere, pues hay que lo vea él. ¿Cómo que hay que lo vea? Bueno, ¿estamos dejando una herencia espiritual, hermanos? Pregúntese, ¿estamos dejando una herencia espiritual, varones? Los hijos necesitan ver un padre orando, un padre adorando a Dios, un padre obedeciendo a Dios, un padre arrepintiéndose cuando falla. A veces los papás dicen: no me digas porque yo soy tu papá y tú no me tienes que decir mis errores. Sí, muchas veces nuestros hijos nos señalan nuestros errores y nos duele. ¿No dijeron amén los papás? Dijera el pastor Jesús, el pastor Andrés: si no dicen amén, digan tan siquiera ay, porque nos duele, ¿verdad? ¿Sí o no? O la esposa cuando nos dice un error, ¿verdad? Es mejor que nos lo diga otra gente, no ellos. Y todavía le decimos: bien dicen que los enemigos serán los de la casa, dice. No, somos humanos, cometemos errores, pero es de Dios. Escúcheme bien esto, papá. Pero es de Dios que reconozcamos y que pidamos perdón a Dios, porque eso duele, que un hijo nos señale errores, y duele mucho. Los hijos olvidarán los regalos, pero nunca olvidarán el ejemplo de un padre espiritual, hermanos. Los que tienen hijos pequeños, es tiempo de retomar esto, hermanos. Los que tenemos hijos grandes, sigámonoslo haciendo. Sigamos nosotros caminando con esto y poniéndolo en marcha, hermanos. Un hermano que venía, me estaba acordando ahora que estaba preparando este mensaje para papás, venía llorando, decía: pastor, me duele mucho. Mi hijo me reclamó que por mí se había apartado del camino de Dios y me señaló uno y otro y otro y otro, y hasta le tuve que decirle: ya párale porque ya son muchos.
mis errores. Y créame decirle una cosa, Dios en su infinita misericordia, Él nos toma. Y hoy, el día de hoy, tenemos esa bendición de acercarnos a ese Padre Celestial. Y tal vez poner a la familia y decirle: hijos, he fallado, pero ¿saben qué? A partir de hoy vamos a empezar a luchar para hacer las cosas mejores, porque no estamos solos. Dios está con nosotros, a su nombre. Y Dios nos ayudará para ser mejores padres. ¿Fue fácil para Abraham? No fue fácil. No fue fácil para poder dar el ejemplo como él seguía a Dios. Nada más ni nada menos que tuvo que pasar una prueba tan difícil delante de Dios. ¿Se imaginan? Cuando le pide a su hijo y toma a su hijo, ¿verdad? Y va con sus sirvientes y le dice a su sirviente: quédense aquí, y sube con el muchacho al monte. Y el muchacho le pregunta, ¿verdad? Hace 15 días o 2 semanas atrás hablábamos de ese pasaje bíblico, ¿verdad? Qué difícil para Abraham. ¿Qué te ha pedido el Señor que sea tan difícil, hermano? ¿Doblegar tu orgullo? ¿Someter tu voluntad a Dios? ¿Reconocerle como un Padre Celestial? ¿Como el Dios Todopoderoso? Papás, necesitamos de la ayuda de Dios para ser líderes espirituales. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estaremos en esa área? Que Dios nos ayude. No es fácil, es difícil, pero Dios conoce tu corazón y Él te ayudará. Hay mamás también, no quiero pasar por alto, hay mamás que han hecho ese trabajo. Tal vez no tienen no hay la figura paterna, ¿verdad? Pero la mamá ha hecho ese trabajo, ese liderazgo espiritual en la casa, hermanos. Y ahí están los hijos buscando a Dios. Me acuerdo cuando hablaba un día como este, del Día del Padre, me decía una madre soltera en la iglesia, me decía: pastor, usted no dijo nada, por eso estoy diciendo esto ahora. Me dijo: usted no dijo nada de nosotros y también hemos hecho esa función. Y yo le dije: ¿sabe qué? Con mucha pena, pero Dios conoce la función que usted ha hecho, le dije. Y no queda vana esa función. Tal vez ellas a lo mejor han sido mejores líderes espirituales que nosotros. Pues que Dios nos ayude, hermanos, para tomar ese liderazgo espiritual. Abraham sí lo tuvo, porque se cumplió y le llamaron el padre de la nación judía. A su nombre. ¿Te reconocen a tus hijos como padre espiritual? ¿Te reconocen tus hijos como una guía espiritual? ¿Vienen a ti para pedirte un consejo? ¿O prefieren el consejo de los amigos en la escuela? De la gente que no conoce a Dios. Qué bendición, hermanos. Sí, que nuestros hijos nos reconozcan como líderes espirituales. Se van a poder venir a nosotros. Tal vez los que ya tenemos hijos casados, ¿verdad? Y vienen los nietos a pedir un consejo al papá. Pero ¿qué sería lo contrario? No, ni le digas, porque nos va a dar una regañada y va a empezar ahí a decirnos y esto y el otro. Es más, ni nos escucha. Es ahí donde estamos fallando, hermanos. Dios nos escucha. Dios nos tiene paciencia. ¿Te ha tenido paciencia, papá, el Señor? ¿Cuánta paciencia me ha tenido a mí? ¿Tú has tenido paciencia con ellos? Abraham fue un buen líder espiritual. Tuvo sus errores, como nosotros, pero se tomó de las manos de Dios. Amén. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, Job. Mire, Job, el padre que intercede por sus hijos. Un padre que se caracteriza en lo que dice en el capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos,
porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. ¿Cuándo? Cuando se acordaba, todos los días. Todos los días. Job entendía que las batallas más importantes de sus hijos eran las batallas espirituales. Job ejercía una función sacerdotal dentro de su familia. ¿Quién tenía que en el Antiguo Testamento ofrecer el holocausto? El sacerdote. Tiene que hacer el trabajo espiritual. Cada sacrificio representaba dependencia de Dios e intercesión por sus hijos. Era lo que representaba el sacrificio. Job oraba por sus hijos. Él entendía que los padres ven peligros que los hijos no ven. Usted puede ver el peligro en sus hijos cuando empiezan mal y usted ve y analiza cómo se están conduciendo. Hay un peligro en él. Y si es necesario hablar con ellos, orar por ellos todos los días. Por eso dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo subrayé ahí, léalo conmigo: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice del perfecto, del que ha sido justificado por la gracia de Dios, el que se acerca a Dios. Por eso tuve que tocar el primer punto de como los papás, que tal vez hemos cometido errores, y decir, reconocerlos y poder clamar por nuestros hijos. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración por nuestros hijos, en la oración por la familia. Muchos padres dicen: trabajo para que mis hijos no les falte nada. Eso es bueno, claro que sí. Vestido, calzado, cosas, comodidades, pero ¿cuánto tiempo pasa orando por ellos? No tengo tiempo para estar con ellos ni orar por ellos porque tengo mucho trabajo. Tomemos ese tiempo para orar por nuestros hijos. Orando por quién, por sus amistades, por las amistades de sus hijos. ¿Usted conoce las amistades de sus hijos? Papás que me escuchan. Recuerdo de una hermana que su hijo se había extraviado, se había perdido, y llegó y dijo: pastor, ore por él, no sabemos nada, desde ayer no le hemos hablado y no sabemos dónde está. Le dije: bueno, un momento, vamos a orar, pero ¿con quiénes se juntan sus hijos? Saber. ¿Tienen los teléfonos de sus amiguitos? No, tampoco. ¿Usted sabe con quiénes andan? No sabemos. Los que ya son adolescentes, los que son jóvenes. Orar por la salvación de nuestros hijos. Orar por su matrimonio futuro. Los que ya tal vez están, ¿verdad? Ya prácticamente en el noviazgo. Orar por ellos. Orar por su propósito en Dios. Todo tiene propósito en toda la vida, todo menos en el camino de Dios. Se ocupa de todo menos en la obra de Dios. Hay que orar por eso. Que se ocupen también en la obra de Dios, que caminen con Dios, que sirvan a Dios. Job era la figura de un hombre que hacía la función sacerdotal en su familia. Oraba por su familia. Un padre de rodillas puede hacer más por sus hijos que 1000 consejos sin oración. Escuche eso. Antes de darles un consejo, orar por ellos, dar gracias a Dios porque nuestros hijos están en el camino de Dios, y si no, pues orar por ellos para que se vuelvan al camino de Dios. Job hacía esta tarea. Y el tercer ejemplo que en esta mañana quiero presentarles es aquel hombre que el hijo se le fue de la casa. ¿Se acuerdan de este ejemplo?
el padre del hijo pródigo. Abraham era líder espiritual, oró y tuvo un resultado hermoso, toda una nación como líder espiritual. Job, el intercesor por sus hijos, clamando a Dios por ellos para que Dios los ayudara. Pero hay un padre en una triste historia, pero termina en un hermoso final: el regreso de un hijo perdido. Y este es el pasaje del hijo pródigo, el padre que refleja el corazón de Dios. Y eso puede ser para nosotros o para los padres que hoy Dios nos permite que sus hijos estén en el camino de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pero qué triste aquellos que sus hijos tal vez ya no están en el camino de Dios. ¿Y qué hace este padre? Vea, Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué reacción tuvo el padre? Le recibió. Esta parábola revela el corazón del Padre Celestial. Yo por eso usé como introducción las cualidades de nuestro Padre Celestial: proveedor, protector. Quiero imaginarme este padre de familia se levantaba, ¿verdad? Y platicaba con sus hijos o desayunaba con sus hijos, pero le faltaba uno en la mesa. Como dijéramos, viene la familia, se sientan y está toda la familia aquí en la casa de Dios, pero le falta uno, o le falta dos, o tristemente le falta a todos. Qué triste. Esta parábola enseña esto: 4 características de ese padre. Ese padre esperó, pero no esperó en cosa vana. Él esperó en la respuesta de Dios. ¿Hay algún padre que está en espera que sus hijos regresen? La segunda cosa: nunca perdió la esperanza. ¿Sabe por qué le digo esto? Que nunca perdió la esperanza. Porque cuando el muchacho regresó, ¿dónde estaba el padre? Quiero imaginarme el pasaje. En la puerta. Tal vez se paraba y decía: Señor, ¿acaso será este el día que mi hijo va a regresar? ¿Será este día que el Señor va a tocar el corazón de mi hijo y va a venir? Y dice que lo vio de lejos, y cuando lo vio de lejos fue movido su corazón. Y el corazón del Padre, dice, refleja el corazón de Dios cuando nosotros regresamos. Él observó tal vez cómo venía aquel hijo, ¿verdad? Maloliento, descuidado. Tal vez se fue con calzados y venía sin calzado. Se fue con ropa nueva, porque venía ¿de dónde? ¿De dónde venía ese muchacho, hermanos? De apacentar, ¿qué? Cerdos. Imagínense. Qué ricos son los chicharroncitos, pero qué mal huelen los marranos cuando están vivos, ¿verdad? Pero imagínense. Y lo recibió. Y la cuarta cosa: él seguía pendiente del regreso de su hijo. Él seguía pendiente del regreso de ese hijo. ¿Qué hizo él? Él perdonó. Él perdonó a su hijo. No le dijo: hijo, te gastaste lo que te llevaste. No, ¿verdad? No le empezó a decir. Su amor fue más grande que el fracaso de su hijo. Cuando nuestros hijos fracasan, nos da vergüenza, nos da tristeza, nos da coraje, ¿verdad? Papás que me escuchan. Pero tenemos que hacer un lado eso un día, porque no dejan de ser nuestros hijos. Y cuando vengan ellos llorando, ¿qué tenemos que hacer? Como este padre:
Y así como nuestro Padre nos tomó a nosotros, nos abrazó. Y los que estábamos caídos nos levantó. Y nos puso de pies. Y nos puso calzado nuevo. Nos puso ropa nueva. Papás, los que son papás, ¿cuántos les puso ropa nueva? Levanten su mano, digan un gloria a Dios, por favor. Te tocará ponerle calzado nuevo a tus hijos. Y si no se han ido, qué bueno, gloria a Dios. Siga haciendo el trabajo de Abraham. Siga haciendo el trabajo de Job. Si tus hijos están pequeños, no dejes de orar, no dejes de esperar, no dejes de amar, no dejes de creer en Dios, porque Dios siempre está ocupado de lo que nosotros necesitamos. Y Él dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él traerá respuesta a la petición de ese padre. La gracia de Dios puede alcanzar al hijo más distante, el más perdido, porque nos alcanzó a nosotros. Mi madre hizo ese trabajo de líder espiritual, 17 años orando por su servidor. Hermano que me escucha, no te hagas a un lado de esa parte tan importante. Este padre de familia se gozó cuando vio ver a su hijo venir. Así se goza nuestro Padre Celestial cuando nosotros restauramos nuestra amistad con Él. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿No te da compasión tu hijo que esté perdido? Compasión, La palabra compasión no se traduce con lástima. A veces dicen, como cuando el Señor, esta palabra se vuelve a utilizar cuando ve a los 4,000, a los 5,000 que no había comida, y dice que el Señor se compadeció, vio a las multitudes que venían como ovejas sin pastor, dice, y el Señor Jesús se compadeció en su corazón de esas multitudes. Quiere decir, la palabra se traduce como dolor en el corazón, un dolor profundo, una angustia profunda por aquello por lo cual se está viviendo. Y es lo que debe de haber en el corazón de nosotros los padres. No diga, como cuando alguien pasa, ¿verdad?, por ahí y le da una moneda a alguien, le dice, dale una moneda porque me da lástima. No. Que haya en el corazón de nosotros esa compasión, ese dolor en nuestro corazón. Por eso Salmos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. A su nombre. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Una ocasión una hija había fallado a los padres y el papá dijo, hija, dijo a sus amistades, ni me hablen de ella, mi hija ya murió. No podemos decir eso, porque hemos confiado en un Padre todopoderoso y Él se encargará de traer la respuesta. Por eso quiero concluir pensando y recapitulando lo que hoy hemos estudiado. Abraham nos enseña que los hijos necesitan de la dirección espiritual. ¿Están chiquititos tus hijos? Sigue haciéndolo. Un padre nos decía, ya sus hijos no quieren venir, es que dice que para qué mucho templo, puro templo, mañana, tarde. Pues esa es nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos de los que hoy me escuchan no se han criado aquí, hermanos? Gloria al Señor, porque esta es nuestra vida. Tome un tiempo para ir con ellos, tal vez a comer, a desayunar, a tomarse un helado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí
los sábados por la tarde no tenemos actividad y les hemos dado una serie de estudios de las familias, les decimos, vayan, tomen ese tiempo para estar con la familia. Vaya y tómese, no sé, un tiempo para ir a comer un helado, un elote, no sé, un pozol, no sé, lo que usted quiera, pero con la familia. Pero también esta parte es importante. Necesitamos ser líderes espirituales. Y Job nos enseña que los hijos necesitan cobertura espiritual. Que no le dé cobertura al mundo a sus hijos. Usted se la tiene que dar. Y es la cobertura espiritual. No deje que sus hijos se involucren más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Tenemos que retomar esta parte. Y lo último, el padre del hijo pródigo nos enseña que los hijos necesitan restauración espiritual. Si la necesitan, si es el caso suyo, 3 cosas les he presentado. Dios nos ha hablado a través de estas 3 cosas. ¿Eres un líder espiritual? ¿Necesitas cobertura espiritual tu familia? O tal vez se ha desviado alguno y necesitas orar por ellos y pedir a Dios. La verdadera grandeza de un padre no se mide por cuánto posee, ni se mide por cuánto de Dios, se mide por cuánto de Dios en sus hijos hay. Cuánta enseñanza. Cuando un padre guía a sus hijos en el camino de Dios, está construyendo una herencia que trasciende a generaciones. Y leímos los textos. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta iglesia será una iglesia que permanecerá si hubiéramos padres de este tipo. Las generaciones no se perderían y vendrían los hijos y de los hijos de los hijos. Pero tal vez se han perdido los hijos y están los nietos. Pues gloria a Dios. O no están o están los hijos y los nietos no. Hay que orar por ellos. Hay que clamar por ellos. El mejor padre es aquel que deja un legado de fe, una gran fe, un gran ejemplo de un gran Dios a quien seguir, a quien servirle. Ese es el mejor legado que podemos dejar, hermanos. Y ellos tendrán ese legado para decir: Señor, gracias, porque yo quiero imitar la fe de mi padre, la confianza en Dios que él tenía. Por eso Proverbios 27, lea conmigo: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Léalo conmigo fuerte y claro: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Después de que nosotros partamos, tal vez nuestros hijos seguirán en el camino de Dios, porque hubo un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza. Sí. Hoy en esta mañana vamos a orar por los papás. Papás, necesitamos orar para que seamos guías espirituales. Necesitamos orar para que seamos como Job, clamar por nuestros hijos. Y si tal vez nuestros hijos, algunos de sus hijos se fueron ya del camino de Dios, esperen en Dios. No pierda la esperanza que ellos regresarán. Pero hay alguien que tiene que estar en la brecha, y ese es papá, el líder espiritual. Hoy yo voy a invitarle a los papás que se pongan de pies y vengan al altar, y voy a invitar a los jóvenes para que oren por ellos. ¿Qué les parece? Vamos a orar por ellos. Vengan al altar, papás. Venga. Si tiene al lado de usted alguien por ahí, páselo trayendo, que no se quede en su lugar. Venga. Y los jóvenes, creo que están por allá arriba, los jóvenes, vengan, los hijos van a orar por ellos, por los papás. Venga al altar, hermanos, y venga en esta mañana y dígale al Señor. Si necesita pedirle perdón a Dios, pídaselo. Si necesita pedirle sabiduría, pídale sabiduría. Dice el Señor:
Si alguno necesita sabiduría, pídasela al Señor y Él le dará, dice, abundantemente y sin reproche. Venga al altar. Vamos ahí hay hermanos allá arriba, quieren venir al altar. Los jóvenes van a orar por ellos. Vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Y hoy agradecemos por tu grande amor, por tu gran misericordia. Y has hablado a nuestro corazón el ver a Abraham, un hombre de Dios. Necesitamos ser esos hombres que guíen espiritualmente a la familia, a nuestros hijos. A un Job que intercedía por sus hijos. Amado Dios, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Y si alguno está como el padre del hijo pródigo, que no pierda esa esperanza, que no deje de esperar en ti, Señor, y de clamar, porque en ese día glorioso que tú has decidido, tocarás esa vida, ese corazón de aquel hijo, y regresarás, Señor, y tú lo tomarás en tus brazos. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos clamar a ti con esa fe, con esa confianza que tú eres ese Dios de misericordia. Clamamos, Padre, creyendo que tú vas a responder. Bendice a los varones que están aquí, Señor, en el altar, Padre bendito, clamando, orando, Padre eterno. Amado Dios, necesitamos aprender de ti, Señor. Necesitamos, amado Dios, de la ayuda tuya. No podemos solos, Padre. Hoy el mundo celebra tal vez este día como un día para dar los regalos, o tal vez, Padre, para poder comer juntos. Pero hoy nosotros queremos empezar este día en el altar diciéndote: ayúdanos, Padre amado, para ser esos padres como Abraham, como Job, para esperar como aquel hombre que esperó en el regreso de su hijo. Amado Dios, toma la vida de mis hermanos, bendice a las familias de esta congregación, Señor. Y si alguien nos escucha a través de la transmisión también, Padre, bendito sea tu nombre. Te adoramos y te glorificamos, y creemos y sabemos que tú vas a responder a la necesidad, a la bendición que cada padre de familia está esperando, Señor. Ayuda.